uno se va acostumbrando al país donde emigra, pero al fin de cuentas la esencia colombiana y la esencia costeña siempre va a estar ahí. Yo estudié en el Centro Social Don Bosco en Barranquilla. Luego ahí, gracias a Dios, gané el crédito beca de Serpilo Paga. Gracias a eso pude acceder a una universidad como lo fue la Universidad del Norte, y pues de ahí fue que logré hacer la carrera de negocios internacionales. Mi familia se conforma por mi mamá y por mi hermano. Mi papá murió cuando nosotros estábamos muy pequeñitas, teníamos 7, yo tenía 7 y mi hermana tenía 8 añitos. Y también viendo a mi abuela siendo eje en mi familia, mi abuela materna, entonces digamos que vengo de un núcleo familiar bastante femenino, viendo a una mamá que siempre se ha esforzado por mi hermana y por mí, para guiarnos, para enseñarnos siempre que vayamos por el buen camino, mostrándonos siempre que la educación es la base de todo para uno salir adelante, más cuando uno viene de un contexto pobre. Tanto en mi vida personal, de las cosas que hago día a día, las cosas que me gusta hacer, como también en mi trabajo trato de enseñarles la cultura colombiana, de llevarles café colombiano para que lo prueben. Eso está en mi ADN y eso nunca va a cambiar, y agradezco muchísimo haber nacido colombiana y soy orgullosamente colombiana. Honestamente, no todo es color de rosa. Sí, se ve bonito, sí, pero un proceso de migración es bastante difícil, es bastante doloroso y te transforma muchísimo por dentro, tanto por dentro como por fuera. Entonces, gracias a Dios tuve la oportunidad de hacer un proceso de migración por voluntad propia, por querer estudiar en el exterior, pero fue difícil. La lengua es súper complicado cuando tú no hablas la lengua del país al que vas a emigrar, porque la forma de comunicarte es muy difícil. E incluso ya cuando tú aprendes el idioma y te aprendes a comunicar y sabes algunas cosas, te sigue faltando un poco de esa comunicación, de esos chistes internos. O sea, sigue faltando un poco de la esencia del lenguaje y de cómo uno se comunica en su tierra. Y empecé a trabajar 100% en francés. Todos mis compañeros hablaban en francés y yo muy poco, una palabra, o sea, no entendía todo, era muy complicado, pero entonces ya ahora ya hablo más la lengua y todo eso. Me gradué y dije como que bueno, listo, entonces vamos a empezar a trabajar, vamos a ahorrar, porque tiene un propósito, y el propósito es irme a estudiar al exterior una maestría. Ninguna de las opciones que quise me salió. Este fue un proceso como más fluido para venir acá a Francia, entonces dije como que bueno, es por aquí. No era mi primera opción, pero yo quería ir a un país que hablara inglés solamente. Entonces, venir a aprender otra vez como de cero el francés fue muy complicado. Por eso fue que vine a Francia. Empezamos como a desarrollar el tema de la tesis, y había un concurso de la Asociación Francesa de Marketing, donde están inscritas las mejores universidades de Francia, de las escuelas de marketing, y los estudiantes presentan sus tesis y ellos escogen, leen las tesis, leen los resúmenes, leen toda la información y escogen las mejores tesis. Yo apliqué y yo dije, bueno, esperaré. Entonces me invitaron a París para darme el premio y yo estaba súper emocionada, y más porque se supone que eran 3 finalistas, y yo dije como que bueno, de pronto quedé entre una de las finalistas, de las 3 finalistas. Me dijeron no, o sea, fue la mejor tesis, y yo no lo podía creer. Entonces me escogieron como la mejor tesis de Marketing Management en Francia. Fue espectacular para mí eso. Hay que creérsela y soñar mucho y trabajar por eso bastante. A veces uno pasa por momentos de tribulación, problemáticas, que son un proceso que uno debe vivir para formarlo a uno, para después uno surgir y ganar las cosas que quiere y todo lo que quiere lograr. Sí me gustaría trabajar en Colombia. Digamos que aquí vivo bien en el sentido de que tengo muchas cosas en cuanto a la seguridad, el medio de transporte, o sea, muchas cosas interesantes y chéveres, pero si hay ofertas laborales en Colombia, si hay cosas en Colombia, ¿por qué no? Me encantaría, y más porque estoy con mi familia.